Bienvenidos a Audionovelas 83. Si lo escuchas en otro lado es que fue robado. A Mysteria Hokage de Oda Nobunaga Volume 2 Parte 6. Convertirse en sacerdotes se consideraban miembros del ejército, pero un arzobispo era inconfundiblemente clérigo. Técnicamente, era un no combatiente y, por lo tanto, no debería ser asesinado. La Viala, puede que estemos luchando contra la catedral, pero un lugar que apesta a muerte no es el lugar para el arzobispo Kammit. Es oficialmente reconocido como arzobispo por la familia real, por lo que debe estar dentro de la catedral de Orsent rezando por la victoria de sus tropas. Para ser honesto, no había podido confirmar si estaba aquí o no. Su nombre tampoco estaba en el mapa de posiciones enemigas de Yadorigi. De ahí que pudiera decir lo siguiente sin problema. Entonces, comencé, el arzobispo simplemente no está aquí. Si ves a alguien con túnica de sacerdote, mátalo sin piedad. Podía sentir cómo aumentaba la moral de mis hombres. Esa persona no es un sacerdote, sino un engaño del general enemigo, cualquiera que diga ser el arzobispo. Es un blanco legítimo. Muy bien. No te decepcionaré. La Viala respondió enfáticamente, y rápidamente salió corriendo. Muy bien, es hora de ensuciarme las manos también. Sí, qué divertido, para esto vivo. Oda Nobunaga estaba gritando de alegría. Por un tiempo estuve preocupado por cómo iba a resultar esto, pero si puedes matar a ese maldito sacerdote, todas mis preocupaciones se habrán ido. Matar, matar, matar. Odio ser el portador de malas noticias, pero hay un 80% de posibilidades de que el arzobispo no esté aquí. Esa fue solo una forma de levantar el ánimo de todos. Me pregunto qué pasará si el arzobispo realmente muere. Por lo menos, la catedral de Orsent no me perdonará hasta que esté muerto, no, ni siquiera. Entonces, probablemente será imposible controlarlos. No estoy seguro de si eso será bueno o malo para mí. Si la catedral de Orsent no se mantiene unificada, ganaré, y si se unen y se obsesionan con matarme, supongo que perderé. Probablemente invitarán a fuerzas externas a formar un pacto contra mí. Sé por qué decías eso. Odio a la gente que se hace pasar por santos. No había ni un solo santo real en mi época. Varios de ellos eran mucho más fuertes que un general cobarde. Cierto. Están saliendo al campo de batalla, por lo que todos pueden recibir el mismo trato. Antes de que enviara a mis hombres, un caballo entró en mi campamento. Kelara lo estaba montando. Perdóname por dirigirme a ti sin desmontar. Kelara y Lara informa. Completé mi misión, así que he regresado. Ojalá hubieras venido un día antes. Tú tienes la culpa si esto quita algunos años de mi vida. Finalmente estaba lo suficientemente relajado para hacer bromas. Su Majestad estaba demasiado entusiasmado. En lugar de una manifestación, realmente decidió liderar tropas para luchar contra la catedral, por lo que la marcha fue muy cautelosa. Puedo ver eso. Nunca esperé que apareciera de repente detrás del enemigo. Parecen preocupados. Kelara asintió. Cuando los diferentes pequeños señores entendieron la situación, se encogieron de miedo, y parece que algunos de ellos retiraron a sus soldados en un intento de escapar, dijo. Tener territorios pequeños hace que las personas sean de mente estrecha. Las personas sin cualidades redentoras, además de la adherencia a la tradición, no podrían apuntar con una reverencia al rey. Incluso si quisieran pelear con un recién llegado como yo, nunca desde el principio
considerarían llegar a los golpes con la autoridad real. Por lo tanto, había decidido que la guerra seguiría mi camino si conseguía que el rey Has se uniera a mí. Ni siquiera la catedral había esperado desafiar de frente a la autoridad real. Así que ahora debe estar en completo caos. No sabía quién estaba al mando de las tropas de la catedral en esta batalla, pero definitivamente no darían permiso para matar al rey. La mitad del enemigo ya ha perdido la voluntad de luchar. Saldremos de la otra mitad. Entonces podremos irnos a casa victoriosos. Tendría que darle a Has mi más sincero agradecimiento después. Usurpar su poder podría llegar más tarde. Tenía que mejorarme como regente antes de poder considerar eso. Una vez pasado el mediodía, la atmósfera cambió por completo. La atmósfera controlaba todo en el campo de batalla. Si los soldados que estaban convencidos de la victoria chocaban con los soldados preocupados por la derrota, los primeros siempre ganarían. Hasta ahora, había librado la mayoría de las batallas de formas que me habían dado una ventaja desde el principio, así que no había sido tan consciente del cambio. Realmente fue dramático. Las tropas enemigas que habían estado en mi contra, no, atacándome sin miedo, hasta el día anterior, de repente me dieron la espalda, huyendo desesperadamente por el río. Estaban lanzando un buen chorro. Luego, las flechas los atravesaron y cayeron. El agua del río se puso ligeramente roja. El campo de batalla comenzó a verse como un juego mortal de etiqueta. Oh. Quizás esa era la esencia de la batalla en sí misma. Habilidad especial presencia del conquistador activada. Tiene efecto cuando es reconocido como un conquistador por muchos a la vez. Todas las habilidades se triplican de lo habitual. Además, todos los que te ven experimentan asombro o miedo. Esto tuvo que ser gracias a la fe de mis tropas en la victoria. Sigan adelante. No se relajen ahora, no queremos que el rey piense que los hombres de su regente son cobardes. Expoleé a mis hombres mientras gritaba a todo pulmón. Pronto cruzaríamos el río. Finalmente fue nuestro turno de atacar la posición del enemigo de manera correcta. Así es. El rey está ayudando a atacar la catedral. Estamos en lo correcto. No podemos perder. La catedral está horrorizada, todos. Aplastarlos. Un montón de bastardos arrogantes se habían escondido bajo las alas de la catedral, por lo que había mucha gente cultivando el odio por ella. Ahora, era aceptable aplastar la catedral gracias a esta batalla. Una vez que las mentes de la gente cambiaron, tuvimos el control. Más allá del río, nuestros enemigos estaban más desordenados de lo que había imaginado. El rey probablemente pensó que me sentaría y miraría. No había brindado asistencia militar directa a nadie durante mucho tiempo. Tenía a Kelara esperando cerca, observando los movimientos de las tropas del rey. Esta vez había puesto su regimiento al mando de otro general, por lo que de todos modos no podía dirigir tropas de inmediato. Kelara, eres quien marcó la mayor diferencia en esta batalla. Bien hecho. Por convencer al rey. Su Majestad siempre ha tratado de cambiar su suerte en la vida. Convertirse en rey y fundador de una línea real restaurada. Y percibiste sus sentimientos y los pusiste en primer plano. Estaba realmente contento de haberla puesto a mi servicio, a pesar de su profesión, Akechi Mitsuide. Me atrevería a decir que todos los reyes del pasado querían dejar una gran huella y hacer grandes cosas. Sin embargo, no tuvieron el coraje de actuar. Durante generaciones, los reyes no tuvieron suficiente experiencia
en el campo de batalla para actuar de forma espontánea. Así que, a pesar de todo, lograste convencerlo. No estaba seguro de poder hacerlo yo mismo, así que solicité la ayuda de su esposa. Oh, dije accidentalmente en voz alta. No había estado pensando para nada en mis esposas en el campo de batalla. Cierto, Lumi probablemente. Nunca se había sentido tan aterrorizada por la guerra como ahora. Su esposa suplicó a su hermano el rey que enviara sus tropas por cualquier medio necesario. Creo que su celo impulsó a su majestad a actuar. Ya veo. Cuando regrese a la capital, tendré que darle a Lumi el mayor abrazo. Es frustrante que no pueda hacer más por ella. Quizás pasar el día juntos en su habitación sería la mejor recompensa. Eso sería difícil con todo el trabajo que tenía que hacer. Lo pensaré. Nuestras tropas penetraron profundamente en las fuerzas de la catedral. Para que podamos llegar tan lejos, no deben haber tenido más voluntad de defenderse. No puede ser una trampa. Incluso si tuvieran la intención de rodearnos. Sería imposible con sus hombres tan nerviosos. Gracias a la retirada de sus aliados anteriores, toda su fuerza debe estar cayendo en desorden. Están listos para romperse, puedo decirlo, dijo Kelara. Tienes razón, estuve de acuerdo. Dadas las circunstancias, todavía debe haber alguien importante alrededor. Avanzamos hacia el corazón mismo de su fuerza, pero como no tenían voluntad de luchar, casi no había peligro. Y luego, me encontré con cierto hombre, el arzobispo Kamit, gobernante de la catedral de Orsend. Así que realmente había venido aquí. A nuestro alrededor, sus hombres gritaban repetidamente, este hombre no es un soldado, es un sacerdote. Incapaz de huir antes que los demás. Debido a su posición y abandonado por sus inútiles aliados, descubrió que su desafortunado destino estaba casi sellado. ¿Cómo está, Su Excelencia? Dije con aire de suficiencia desde mi caballo. Al fijarse en mí, el arzobispo parecía que se iba a desmayar en el acto. Pero de alguna manera se controló, tragó saliva y puso su rostro más sacerdotal. Su Excelencia, ¿está aquí por la cabeza de este tonto sacerdote? He ordenado a mis hombres que maten a cualquiera que afirme ser él. Arzobispo, ya que el hombre no podría estar en el campo de batalla. No. Hay razón para que nadie se queje si te mato ahora, pero, lo miré. Mientras él miraba hacia atrás desafiante, te dejaré vivir esta vez. Sí. Mueres aquí, tus seguidores se olvidarán de tu error y, en cambio, volverán su odio hacia mí. Y las personas cegadas por el odio son agotadoras. Como perdedor de esta batalla, se disculpará con su majestad por sus fechorías. No tienes que morir y yo no tengo que ser objeto de odio, ambos nos beneficiamos. El arzobispo rechinó los dientes de rabia, definitivamente, el suyo no era él. Rostro de un piadoso sirviente de los dioses. Además, tengo otra razón para no matarte. Esta podría ser una razón aún mayor. Nunca quisiste matarme. A lo sumo, simplemente entró en esta batalla con la esperanza de darme una lección y paralizar mi autoridad. Y. Así también te dejaré vivir. Ya veo. Gracias por su indulgencia. La próxima vez que vengas a la batalla, ven con la intención de matarme. Y si te veo en el campo de batalla, te daré una probada de mi espada. Los hombres del arzobispo lo ayudaron a subirse a su caballo y él se retiró. Eso fue muy generoso de tu parte. Sabía que Kelara en realidad no estaba diciendo lo que pensaba. Tenía suficiente instinto político para eso. Él mismo sabe que sería mejor para la catedral de Orsend si muriera en lugar de vivir en la desgracia de la derrota.
Pero él no puede hacer eso. Kamit no tuvo el valor de oponerse a mí hasta la muerte, tal vez porque no era un guerrero, o tal vez porque todavía no había nadie que ocupara su lugar. Gané esta ronda, arzobispo Kamit. Ahora quiero decir, la autoridad de su majestad y la mía ha sido establecida. El área de la capital, además de los alrededores de la catedral, vendrá en gran parte a mi lado. Finalmente, puedo ejercer mi poder como regente para que todos lo vean. Capítulo 8. La limpieza posguerra del regente. Después de que el enemigo se retiró, fui e incliné mi cabeza ante el rey. Jas. Los rebeldes han huido con la llegada de su majestad. Todo esto es gracias a ti. Hablé desde el corazón. Con esta batalla, mi influencia había aumentado dramáticamente. Por supuesto, también elevaría la autoridad del rey, pero eso no fue una pérdida para mí. Lo importante ahora es que me llevo bien con el rey. Con placer. Ahora que te has casado con mi hermana, eres mi cuñado. Por supuesto que vendría a rescatarte del peligro. Especialmente cuando el arzobispo intentaba humillar a un hombre que no había hecho nada malo. Jas también parecía estar de buen humor. Esta era la primera vez en la eternidad que un rey había ido a la batalla y, además, había terminado con una gloriosa victoria. Por supuesto que estaba satisfecho. Durante esta expedición, derroté a varios señores rebeldes. Le agradecería mucho que le diera sus títulos a las personas que ayudaron a que esto sucediera. En efecto, lo consideraré. Además, sería posible para mí tener el control de algunas de las ciudades que ocupaba la catedral de Orsen. Después de todo, la catedral debe ser castigada. Ya veo. Pensaré en confiscarlos. En cualquier caso, ¿por qué no? ¿Hablamos más de eso cuando regresemos a la capital? Incliné mi cabeza hacia Jas una vez más. Mi lucha por el poder contra la catedral había terminado con mi victoria, y las ciudades, naturalmente, vendrían ahora a mi lado. La limpieza posguerra del regente. Bien hecho, por salir ileso, al menos. Aparentemente, Oda Nobunaga no me iba a hacer un cumplido real. Si se hubieras tomado un poco más de tiempo, podrías haber expandido tu influencia con más cuidado. Pero, bueno, tu objetivo real está más adelante en el camino, así que puedo ver por qué. ¿Estarías impaciente? Por supuesto que sí, no me detendré hasta que sea rey. Ser regente no es suficiente para mí. Sin embargo, ahora te espera una verdadera pelea contra todos los malhechores del reino. Pronto, la gente que no quiere que tomes el poder se aliará contra ti. Tendré que luchar contra ellos tarde o temprano, entonces, ¿qué me importa? Bueno, al menos prepárate. Por ahora, armas de fuego de producción masiva. Haz eso pase lo que pase. Te ayudará en tu búsqueda de poder. Mencionaste eso antes. Está bien, lo intentaré. Obviamente, la catedral no podría contraatacar pronto, por lo que las cosas deberían calmarse. Tal vez sería una buena idea dedicar un poco de tiempo a los asuntos internos. Hicimos nuestro regreso triunfal a la capital real muy animados. Sentí que habían pasado años desde la última vez que estuve en la capital. El tiempo parecía pasar más lentamente en la guerra. Lo primero que hice al regresar fue visitar la habitación oficial de mi esposa. De hecho, Serafina vino inmediatamente a decirme que hiciera precisamente eso. No estaba seguro de lo que diría si me negara. Cuando entré en la habitación de Lumi, mis esposas ya estaban reunidas.
Allí. Entra, querido. Debes estar exhausto después de luchar por tu vida. Serafina fue la organizadora. Todos iban muy bien vestidas. Al parecer. Estaban sentadas en una mesa redonda disfrutando de un té. Tuve un mal presentimiento sobre esto, pero no puedo relajarme. Aquí. Labiala y Kelara, quienes normalmente no usaban vestidos, estaban sentadas allí vestidas como princesas. Yo no era el único que no podía relajarse, al verse obligados a jugar a disfrazarse, ellos parecían sentirlo mismo. Kelara, en particular, se mostraba inquieta, ya que su vestido era muy escotado. Lady Serafina me dijo que viniera con este vestido, así que, dijo Kelara, como si estuviera poniendo excusas. Esto no significa que quiera dejar de ser oficial. Por supuesto no. Lamento que hayas tenido que mezclarte con las bromas de mi esposa. Querido, eso no es justo. Serafina estaba sonriendo con picardía. Después de todo, la señorita Kelara también es una de sus esposas, por lo que tiene que ayudar a darle la bienvenida. Kelara se puso ligeramente roja. No la había nombrado oficialmente una de mis esposas, en cambio, me sirvió como oficial, pero eso solo hizo que Serafina se burlara de ella aún más. Sin embargo, me di cuenta de que era solo la forma en que Serafina le daba la bienvenida. Señorita Kelara, usted también debería ser una consorte, instó Serafina. Siempre eres bienvenida aquí. Pero entonces no podría salir a la batalla. Y ahí estaba el problema. A veces, las hijas de los señores rurales tomaban las armas y peleaban cuando tenían que hacerlo, pero que una de las concubinas del regente peleara solo se consideraría extraño. Ahora que lo pienso, Labiala estaba en una posición similar. Tampoco me gusta este tipo de cosas, no las odio, pero tal vez si fueran un poco más chic, dijo Labiala, que llevaba un vestido rosa chillón. Sí. Apareciera en el campo de batalla vestida así, el enemigo podría pensar que era una especie de dios y encogerse de miedo. Realmente te queda bien, Labiala. Lord Alsrod sabe que eso no es realmente un cumplido, no. Labiala me reprendió. Flair, que había estado observando nuestro intercambio, se rió en voz baja. Me hubiera gustado aliviar mi fatiga de batalla holgazaneando con una esposa educada como Flair, pero con Serafina cerca, eso resultaría imposible. Oh, entonces la señorita Kelara también cuenta como una de las esposas de su excelencia. Al parecer, Lumi no entendía mucho sobre este tipo de cosas. De todos modos, era demasiado pronto para aprender. No tienes que preocuparte demasiado por eso. Serafina estaba riendo. De nuevo. Ponerse de pie empezaba a sentirse inapropiado para el estado de ánimo. Así que me senté en un asiento vacío. Bienvenida a casa, querido, dijo Flair con su bonita voz. Me alegro de tenerte en casa también. Escuché que tu situación era terrible. La voz de Lumi tembló de emoción. Oh no, realmente la preocupé. Al ver su rostro, sentí un poco de pesar. Esto no era solo mi vida en juego. ¿Qué les pasaría si yo muriera? Estoy realmente feliz de poder estar con todas ustedes de nuevo, les dije. Renunciando al trabajo por el momento, pasé a disfrutar de un rato agradable con mis esposas tomando el té. Sin embargo, otra sonrisa apareció en el rostro de Serafina. ¿Qué estaba haciendo esta vez? Debes estar exhausto por toda esta lucha, cariño. En la guerra, tu vida puede terminar en cualquier momento. Estás nervioso todo el tiempo.
No podía negar que una parte de mí era adicta a él, pero el sentimiento era probablemente algo que solo los guerreros entendían. Si Orcas hubiera estado allí, probablemente habría estado de acuerdo conmigo de inmediato. Eso no es bueno. Una cuerda tensa se romperá si nunca la afloja. Quizás. ¿Debería preguntarle a Miss Kelara o Miss Labiala sobre eso? Bueno, en mi caso, siempre paso mi tiempo en pasatiempos. Como ver actuaciones si estoy en la capital, respondió Kelara. Kelara tenía una buena educación, por lo que tenía muchos pasatiempos. Probablemente. Nunca se aburrió. Corro por los prados fuera de la ciudad para ayudarme a sentirme mejor, dijo Labiala. Preferiría un bosque como donde crecí, pero no hay ninguno cerca de la capital. Simplemente no puedo acostumbrarme a la vida en la ciudad. Sus respuestas realmente mostraron sus personalidades. Sí, y acabas de regresar. Tienes que descansar, cariño, insistió Serafina. Si nosotras tus esposas no te hacemos tomar un descanso, simplemente seguirás intentando trabajar. Quería negarlo, pero me quedé sin palabras. Ella no estaba del todo equivocada. No hay suficiente tiempo en el día. Tengo mucho que hacer como regente. Así que no importa cuánto tiempo tenga, nunca es suficiente. Todavía eres humano. Necesitas descansar. Serafina parecía preocupada por mí. Si colapsaba por el exceso de trabajo, ella se arrepentiría de no haberme detenido, así que debe haber estado loca de preocupación. Muy bien. Solo necesito un poco más de ti. Serafina se paró frente a mí y sacó una venda. Ponte esto un poco. No se preocupe. No haré nada malo. Cuando lo pones de esa manera, no estoy tan inclinado a confiar en ti. Excelencia, debe confiar en la señorita Serafina. Ella es tu esposa. No pude discutir con Lumi. Exactamente. Deberías confiar en mí. Lloraré si no lo haces, cariño. Decidí dejarme a su merced. Sabía que lo que fuera que ella me tenía reservado, no sería una tortura infernal. Me puso la venda en los ojos y pude sentir que me tiraban a alguna parte. No parecía muy lejos. Sentí un escalofrío, tal vez porque las manos de Serafina estaban más frías que las mías. Incluso con su nueva posición social, sus manos nunca habían cambiado. Pronto me encontré acostado sobre algo blando. Tenía que ser una cama. Si no, tal vez un sofá. Quédate quieto un rato, así como así. No hagas trampa abriendo los ojos. Sé que te enojarás si lo hago. El ruido que siguió me dijo que estaban tramando algo. Creo que también. Escuché voces hablando. No podría ser solo Serafina. La cama era bastante cómoda, así que sentí que me iba a quedar dormida. Te voy a quitar la venda de los ojos, cariño. Al oír su voz, finalmente abrí los ojos. Estaba en una cómoda cama con dosel, y todas mis esposas estaban alineadas conmigo. En particular, Serafina y Labiala se habían puesto camisones en algún momento. Flair y Kelara también se habían visto atrapadas en eso, y Lumi en particular. Se estaba sonrojando. Oye, oye. ¿Qué es esto? Vamos, a veces ves este tipo de cosas en las pinturas, ¿verdad? ¿Cómo? Los que mostraban cómo vivían los reyes de la antigüedad, deleitándose totalmente con sus vicios. Claro, había tales cuentos en leyendas y mitos. Algunos reyes probablemente retozaban con sus consortes, pero esto no es lo que quiero. Siempre he actuado con moderación.
si se corriera la voz de que me había acostado con varias de mis esposas. A la vez, mi reputación se vería afectada. Lo sé. No se preocupe. Esto es solo una simulación, estamos fingiendo. Que somos las personas en esas pinturas. Ya veo. Me sentí un poco aliviado. Estábamos hablando de lo estresado que estás, ¿verdad? Pensando en cómo necesitas relajarte a veces, se me ocurrió esta idea. Quiero decir, incluso cuando estás hablando con nosotros, estás pensando en política. Muy bien. Dejaré que te salgas con la tuya conmigo, Serafina. Por solo un segundo, Serafina pareció lucir realmente aliviada. La había preocupado tanto en esta última guerra. Las noticias llegaban a la capital. Solo de forma intermitente, por lo que en el transcurso de 3 días siguió escuchando que estaba en problemas. Mis esposas deben haber estado aterrorizadas. Eso es. Siéntese y diviértase. Serafina comenzó a llamarme por el nombre de un rey tirano mitológico. Y luego tuve la extraña experiencia de acostarme en la cama con todas mis esposas a mi lado. Esto puede parecer un poco cruel, pero la evidente vergüenza de Lumi fue bastante divertida. Después de todo, esto era totalmente diferente a su vida en el convento. Las monjas probablemente se desmayarían si se enteraran de esto. Podrían pensar que la habían poseído y tratar de realizar un exorcismo. Lumi, puedes irte si te sientes incómoda, le dije. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas a mis pies. No, yo también soy tu esposa, así que haré lo que pueda, como tú. Esposa. Al mirar esos ojos valientes, recordé algo que tenía que decirle. Escuché lo duro que trabajó para persuadir a su majestad. Muchas gracias. Es mejor decir este tipo de cosas lo antes posible, incluso con otras personas alrededor. No, eso fue realmente todo lo que pude hacer. Estoy seguro de que la historia ha cambiado drásticamente con sus acciones. Dentro de 50 años, la gente celebrará sus esfuerzos, eso. Se lo puedo garantizar. Ese sí, señor. Lumi sonrió tímidamente. Mis otras esposas parecieron conmovidas al verlo. Oh, ¿tienes alguna palabra especial para mí? Serafina se acurrucó junto a mí. Deberías tener un poco más de vergüenza. Y déjame recordarte que no pongas ideas en la cabeza de Lumi. Habían pasado 3 días desde que Hasi regresara a la capital real. Por orden del rey, se prohibieron las actividades de los 5 templos capitales que pertenecían a la catedral de Orsen. Los soldados que llevaban una copia del edicto fueron a los templos, desalojaron a los seguidores y sacerdotes allí y sellaron las puertas. La duración de la prohibición fue indefinida. Y esta no era una idea que le había puesto en la cabeza al rey, Hase. Había acercado a mí con la propuesta él mismo. Después de todo, yo era quien había luchado contra la catedral, así que vino a informarme sobre esta idea. Fue una simple medida de represalia, pero no destruir los templos fue inteligente. Si hubiera intentado erradicar completamente su secta, es posible que hubieran intentado unirse para otra batalla. Si eso hubiera sucedido, la catedral probablemente habría buscado la ayuda de las fuerzas del antiguo rey, sin preocuparse más por las apariencias. Por el momento, no tendría ningún mérito sumergirse en otra fatídica batalla. Necesitábamos mostrar un poco de indulgencia. Le dije que la prohibición sería suficiente. Haz dijo, para ser franco, me gustaría derribar 1 o 2 de sus templos,
Pero como eso causaría desorden en la capital, decidí no hacerlo. Eso es muy amable de su parte, respondí amablemente. Las acciones radicales siempre engendraron una fuerte reacción. Mi poder. Aún no estaba lo suficientemente seguro como para dominarlo sin ningún problema. Con el tiempo probablemente chocaría con la catedral, pero cuando eso sucediera, tenía que ganar. 10 días después de mi regreso triunfal, llegó un enviado de la catedral de Orsent para disculparse por desafiar al rey, así como para solicitar la emancipación de los templos de la catedral. Yo estaba presente. Dejé el interrogatorio a Kelara y Shanaan. Agregué a Shanaan porque pensé que podría ayudar a aliviar las tensiones. Como experta en la ceremonia del té, esta mujer Dragonute siempre fue muy relajada. Era bastante difícil de creer que fuera una comerciante exitosa. En realidad, quizás tranquilizar a la otra parte fue la clave para las negociaciones comerciales. Entonces, ¿por qué la catedral se involucró en esto? Ya sabes, lucha. Le había ordenado a Shanaan que hablara incluso más lentamente de lo habitual. Bueno, muchos de los señores que atacó el regente eran seguidores de nuestras enseñanzas, así que fue para ayudarlos. Por supuesto que no podían admitir que había sido para proteger sus intereses en las ciudades y los impuestos. Esto sonaba más aceptable. Ya veo. Sin embargo, todos los señores atacados por su excelencia habían ignorado sus órdenes de revocación y pedidos de rendición, lo que parece bastante irrazonable, así que, ¿qué tienes que decir al respecto? ¿Seguramente no es justo ayudar a tus seguidores contra la razón? Shanaan pareció muy casual, pero sabía exactamente qué señalar. No, no es nada de eso. Los siervos de los dioses nunca apoyarían a personas sin principios. ¿Verdad? A juzgar por eso, viniste a disculparte porque perdiste, pero no tienes ningún remordimiento por tus acciones y crees que tienes razón. ¿Es eso lo que debo entender? El discurso extrañamente lánguido de Shanaan no sonó en absoluto acusatorio. El mensaje, sin embargo, fue completamente así. Así es como hacían las cosas los comerciantes. Llevaron a la otra persona a su propio ritmo y avanzaron la conversación desde allí. Debe haber sido más difícil para el enviado tratar con un burócrata de acuerdo con las reglas. Para nada, para nada. Lo que pasó fue, los señores estaban equivocados, pero pensamos que el castigo era demasiado severo, así que queríamos aliviarlo. El enviado titubeó ante las críticas. Creo que tendré mucho uso para ti, Shanaan. En efecto. Entiendo tu punto. El enviado pareció aliviado. Sin embargo, mirándolo, ciertamente parece como si la catedral reuniera tropas por el bien de su incógnito. Es el dinero más importante que tu fe. Shanaan sacó algún tipo de documento. Eso es imposible. Como cuando veo las oraciones que el arzobispo Kamit realizó en una ciudad determinada y las donaciones que se hicieron por ellas, parece que tienes un interés personal. No, estoy seguro de que la ciudad acaba de hacer una gran donación por piedad. El enviado goteaba sudor frío mientras seguía tratando de explicarse. Habiendo reunido más documentos de los que había imaginado, Shanaan pasó a preguntar francamente sobre las cosas que encontraba inusuales. Y, sin embargo, a menudo bostezaba al escucharlo hablar. El enviado tuvo que decir que se habían equivocado al pelear mientras explicaba que sus creencias no estaban equivocadas. Era contradictorio. Pero eso fue todo lo que pudo decir. Ciertamente no podía admitir que no les importaban sus creencias. Esto despertó el interés de Shanaan, y la conversación de alguna manera
Se convirtió en algo así como un debate teológico. Aparentemente, Shannon conocía bastante bien las escrituras, ya que dio varios nombres de personas específicas. Por lo tanto, ¿no son heréticas las cosas que dice la Catedral de Orsay? Comparado con sus propias enseñanzas, al menos. Para nada. Por ejemplo, olvido exactamente qué escritura es, pero... esto me recuerda todos los problemas que les di a los sacerdotes de cierta secta. Me pregunto si esto también cuenta como persecución. ¿También hiciste algo como esto, Oda Nobunaga? Le preparé un lugar especial. Nunca había oído hablar de forzar una discusión así a alguien que vino a disculparse. Supongo que es solo la personalidad de Shannon. Ver sacerdotes en el pozo de la desesperación me produce satisfacción, así que no me importa. Esos malditos sacerdotes son unos mentirosos. Por otro lado, esa mujer con cuernos de dragones. Honesta. No sé si los dioses existen realmente, pero si lo hacen, favorecerían a los honestos. Si eso es verdad, somos los que tenemos razón. Seguimos adelante y aceptamos la explicación del enviado, y la catedral de Orsay acordó ceder algunas de sus ciudades y pagar reparaciones al rey. Finalmente, pude extender mi poder al área alrededor de la capital. Después de que terminamos de atormentar al enviado de la catedral, fui a la mansión de Shannon para otra ceremonia del té. Entré en la pequeña habitación minúscula y bebí el té verde que Shannon me pasó al otro lado de la mesa. Eso es todo, pero completamente diferente durante una fiesta de té, había una misteriosa tensión flotando en el aire. Quizás Shannon había captado pistas de algunos rituales religiosos secretos. La última vez, me encontré cara a cara con Oda Nobunaga, aunque no estaba muy seguro de por qué había sucedido ese tipo de cosas. ¿Cómo está? Durante la ceremonia del té, Shannon parecía de alguna manera más madura, no con un encanto seductor, sino todo lo contrario, con algo parecido a la pureza de un santo. Sabe mejor que la última vez. Como si me limpiara al lavar la mugre que queda en mi boca en mi estómago. Eso es bueno. Me alegra escuchar eso, especialmente como anfitrión. Después de tomarme un respiro, finalmente pude llegar al tema principal. Me di cuenta de algo mientras te veía trabajar hoy. Eres demasiado buena para ser una simple aficionada y comerciante. Quiero que me ayudes formalmente en mis ambiciones. Esta mujer extranjera definitivamente resultaría útil. Sí, por eso hice el examen. Shannon bebió el té que se había servido ella misma. Se me ocurrió que la acción le sentaba muy bien, tal vez gracias a su profesión de Zen no Rikshu. Lo había comprendido muy claramente después de llegar a la capital real. Las personas con profesiones únicas generalmente tenían fortalezas útiles y poco convencionales. El enano Ortomba con su profesión de Kunitomo. Kelara con su profesión de Akechi Mitsuide. Quería más gente así entre mis vasallos. Quiero ver el mundo en todo su encanto. Por eso vine a este reino, en una palabra, porque era salvaje. Eres rara. Sonreí, pero dudo que llegara a mis ojos, me había sentido exactamente de la misma manera. Debo haber estado aburrido de este mundo. Era ridículo haber vivido con miedo porque nací en el clan de un pequeño señor que podía ser aniquilado en cualquier momento. Quizás había tenido más aspiraciones que el campesino promedio, pero mi vida definitivamente no había sido interesante ni divertida. En ese caso, bien podría intentar ser rey, incluso si fuera peligroso. Así viví mi vida.
Puede que Shannon la boticaria no intente ser rey, pero nuestros pensamientos probablemente fueron similares. Vine aquí porque pensé que tú serías la persona que haría que este mundo fuera interesante para mí. El camino que buscas es diferente al de cualquier otra persona. Solo conmigo en esta habitación, Shannon no me llamó Su Excelencia. La jerarquía formal no tenía lugar aquí. ¿Realmente lo entiendes? Tengo la intención de poner fin al menos a este juego eterno de títeres y gobernantes que cambian constantemente de poder. No tengo exactamente un plan para después de eso, pero aún así. Solo mi coronación cambiará este reino. Supongo que, este reino desaparecerá entonces. Sí, y la ceremonia del té es especialmente adecuada para un mundo tan nuevo. Esto no es una pérdida de tiempo anticuada. Shannon había dicho que llegó a este reino desde otra tierra. En otras palabras, con sus antecedentes, fundamentalmente no tenía ningún interés en nuestro pasado. Estas personas eran más fiables a la hora de llevar a cabo grandes planes. Las personas atrapadas en el pasado definitivamente tendrían miedo, ya que yo lo estaría borrando. ¿Sabes mucho de política, Shannon? No estoy segura de saber cómo responder eso, pero como forastero. Supongo que puedo ver las cosas desde un punto de vista externo. Está bien, pasa. Creo que te haré un gran uso. Sabía que ese examen valdría la pena, así. Es como te encontré. Sí, y si deseas recompensarme, nada me agradaría más que recibir tu ayuda para difundir mi filosofía del té. En estos días estoy más interesado en esto que en mi trabajo como comerciante. Es una ganga increíble. Después, discutimos a quién debería enviar a mis nuevas ciudades y territorios subordinados. Shannon sugirió los nombres de varios burócratas. Muchos de ellos habían aprobado el examen el otro día. Le pregunté cómo sabía tanto. Hacer negocios y realizar ceremonias del té en la capital genera muchísimas conexiones. Tengo mucho más de dónde vino eso. Quería a Shannon más que nunca. Dime, no tienes marido, ¿verdad? Me temo que no. Solo quería disfrutar de mi trabajo como comerciante. Por lo que nunca me he enamorado de nadie ni me he enamorado. Serías mi esposa. Pensé que si Shannon fuera parte de mi consorte, ella manejaría las cosas sin problemas para mí. Serafina era inteligente, pero a veces podía ser un poco agresiva. Fue preocupante. Por mucho que me guste escuchar eso, si me convirtiera en tu esposa, entonces ya no podría trabajar como comerciante, ¿sabes? Ella me rechazó gentilmente. Debe haberlo tomado como una broma. Como amante, sin embargo, supongo que eso dependerá del estado de ánimo. Agregó con indiferencia, sin cambiar su expresión facial. Chica astuta. El té es la mejor artesanía, ¿sabes? Además, prométeme una cosa. El lugar de la ceremonia es sagrado, así que no hay intimidad mientras estemos aquí. Seguro. No quisiera faltarle el respeto a tus valores. Después de que dejamos la pequeña sala de ceremonia del té, Shannon me llevó a su dormitorio. Dragonius tenía una piel notablemente flexible. Incluso en la cama, le hice algunas preguntas sobre política. En comparación con mis preguntas más concretas y urgentes durante la ceremonia del té, los problemas que discutimos aquí fueron a más largo plazo. Creo que deberías tomarte las cosas con calma durante unos años. Ese es el tiempo que tarda en estabilizarse el poder. Tienes razón. Lo tendré en mente. No necesito hacer grandes ataques pronto,
así que quizás veré cómo van las cosas durante unos 3 años. Por supuesto, no iba a hacer nada. Iba a sembrar las semillas que necesitaba. El tiempo de la cosecha no podía llegar lo suficientemente rápido. Capítulo 9. Regreso a la patria. Ya había pasado el pleno verano. Regresé a mi ciudad natal y lugar de nacimiento de mi clan, el condado de Naiville en la prefectura de Fordoneria. Me sorprendió ver que el castillo de Naiville se veía mucho más miserable de lo que había imaginado. Oye, la Viala, nuestra antigua sede siempre fue tan pequeña. A mí también me parece lamentable. En ese entonces, pensé que era mucho más grande. Pensé que sentiría al menos algo de nostalgia cuando llegara aquí, pero no es así. Por supuesto que no. Después de todo, no fuiste el señor de este castillo. Por mucho tiempo. No tendrías más recuerdos en la mansión en la que solías vivir. Me di cuenta de que tenía razón. ¿Quieres visitar la mansión mientras estamos aquí? No, está bien. Estoy aquí para visitar las tumbas de mi clan. Qué admirable es apreciar tanto su ciudad natal. El cumplido de Kelara. Fue genuino, no un intento de burlarse. Incluso parecía feliz. Sí, quería hacer algo que realmente complaciera a alguien como tú. Después de todo, me he alejado un poco de aquí. La gente que se fue menospreciada. El clavo que sobresale se clava, como dicen. Debo haber tenido muchos enemigos ahora. Así que vine al menos para demostrar que no estoy descuidando mi ciudad natal. Lo sé. Además, parece que te estás divirtiendo. Que Lara parecía haber leído mi mente. Extrañamente, me encontré derramando algunas lágrimas mientras miraba el castillo donde había sido el señor de unos pocos meros condados. Regreso a la patria. Seguro que hice bien en venir de un lugar como este hasta administrarlos asuntos del reino. De hecho, supongo que empecé desde una posición aún peor. Casi nadie de Naiville estaba en mi ejército ahora. La mayoría había llegado después de que yo expandiera mi territorio. En otras palabras, no tuve vasallos de mi tiempo en Naiville. Aunque no es que hubiera mucha gente con este lugar como su ciudad natal. Escuché a alguien llorar, por alguna razón. Kelara, ¿por qué lloras también? Kelara, que siempre estaba tranquila y serena, tenía lágrimas corriendo por sus mejillas como una dama de la corte. Una buena pregunta, quizás me encontré simpatizando contigo. Debe haber sido una lucha larga y dura. Algunos otros también estaban llorando. Fue bastante incómodo ver a otras personas, además de mí, emocionarse. Me volví hacia mis vasallos y dije, todos, gracias desde el fondo de mi corazón por servirme todo este tiempo. Seguro que nunca pensé que llegaría a mi puesto actual desde un lugar como este. Incluso sentí que iba a tener una muerte sin sentido en ese pequeño fuerte que estaba a punto de caer. El sol se sentía perfecto cuando brillaba sobre mí. Quizás el clima haya tenido algo que ver con eso, pero esto fue lo más tranquilo que me había sentido en años. Después de sobrevivir, luché desesperadamente para hacerme más fuerte. Hice todo lo que pude, incluso ensuciarme las manos. Pero parece que mis esfuerzos finalmente han sido recompensados. Todo esto es gracias a ustedes, a todos los que me apoyaron. No podría haber llegado tan lejos yo solo. Debe haber sido algo sin precedentes para un regente. Pero incliné la cabeza lentamente. Gracias. Y por favor sigan con el buen trabajo.
De aparentemente nadie en particular, escuché las palabras, el placer es nuestro, seguidos de gritos similares uno tras otro. Sabía que era un hombre egoísta, pero quería luchar junto a mis vasallos. Todo el tiempo que pudiera. Al día siguiente, fuimos al cementerio ancestral del clan Naivi. Las tumbas estaban bien cuidadas, pero ninguna de ellas era muy grande. La posición social de mis antepasados les impidió poder erigir tumbas más lujosas. Eran las lápidas bajas y redondeadas que veías por todas partes. Había pasado por muchas tumbas durante mi expedición, y muchas de ellas tenían este tipo de lápida de pequeños señores. Esto fue solo una visita, así que no solo mis vasallos estaban conmigo, sino también mis esposas. Lumi era mi esposa legal, así que la tenía a mi lado. A mi otro lado esperaban Serafina y Fleur. He alcanzado el rango de regente, los miembros de mi clan, ¿cuál soy yo? De nuevo, el 16. Haré todo lo posible para que mi línea prospere. Comenzando por mí. Las personas a mi alrededor estaban ofreciendo una oración junto a mí. Un silencio se prolongó durante algún tiempo. Sabes, estas tumbas podrían renovarse para convertirlas en algo mucho más impresionante, ¿qué piensas? Preguntó Lumi. Para alguien de la familia real, este cementerio debe haber sido un verdadero shock. No. ¿Harías al menos más grandes las lápidas para tener más palabras? Entonces la gente puede celebrar los Naivi durante muchos años. No, están bien como están, Lumi. Escuché que es desafortunado hacer tumbas demasiado elegantes de todos modos. Negué con la cabeza y rechacé su sugerencia. Además, tengo ciertos planes para el futuro. También hay noticias de una hambruna en el oeste, por lo que sería desagradable hacer algo demasiado extravagante. El periodo anterior a la cosecha fue el momento en que los alimentos eran más escasos. Recientemente, las hambrunas han sido especialmente frecuentes. Pero eso está fuera del territorio de su excelencia. Me refiero al interior de tu territorio, donde están los amigos del antiguo rey. Como regente, tengo que pensar en el reino en su totalidad. Eso es lo que hace un regente. Lumi soltó un «ah». ¿Realmente entiendes tus deberes, cariño? Serafina se acercó a mí. Así es. Aún no has terminado. Tienes que apuntar aún más arriba. Por favor, conviértete en rey pronto. Bueno, eso es lo que quise decir, pero realmente no necesitas decir eso. En voz alta. Haría algo con las tumbas de mis antepasados después de convertirme en rey. Después de visitar las tumbas, hicimos un recorrido por el dominio en carruaje y, mientras lo hacíamos, la gente me recibió desde el borde del camino. Serafina, ¿tuviste algo que ver con esto? ¿No es así? No fui yo. Este es el trabajo de Fleur. Fleur asintió suavemente. No pude llegar a la capital real por un tiempo. Así que quería echar un vistazo a Most y Naivi. Eso es muy considerado de tu parte. Muchas gracias. El parto había impedido que Fleur llegara a la capital de inmediato, pero parecía que había aprovechado bien el tiempo. Además, no lo planeé del todo. Como ciudad natal de su excelencia, el condado de Naivi también ha tenido impuestos más bajos, así que, por supuesto, todos lo aman. Me reí de mi gratitud desperdiciada. Supongo que sí. No hay mejor señor que uno que baja impuestos. Por supuesto, también eras bastante popular para empezar. No hay forma de que alguien tan joven y hábil en la guerra no tenga la confianza de su gente. Tienes que agradecerle por vigilar bien las cosas mientras estaba fuera.
Mientras estaba fuera del castillo de Most, le dejé parte del gobierno a Flair. Por supuesto, como yo era el señor, la mayoría de los documentos oficiales se habían emitido a mi nombre, pero le dejé parte de la toma de decisiones a Flair. Así de inteligente era ella. Si ella no hubiera sido mi esposa, me hubiera gustado utilizarla como funcionaria. Hice todo lo que estaba en mi poder para cumplir con lo que me pediste. Pero creo que muchas personas no estaban contentas con eso. Debe haber muchas personas que piensan que una mujer no debería gobernar. Flair no sonreía mientras hablaba. Hablaba puramente desde un punto de vista burocrático, sin quejarse de la falta de popularidad.